Amén, hermanos. Nosotros tenemos que ir basándonos en eso. Y entonces la respuesta sencilla a esta pregunta: ¿será que la Biblia es un libro de hoy? Sí, hermanos. Es un libro que ha sido de antes, ahora y lo va a ser siempre, porque su palabra dice que no pasará. Amén, hermanos. Y para leer la Biblia uno tiene que leer, hermanos, siempre de la mano de Dios, orando, pidiendo el entendimiento, el conocimiento, porque la sabiduría viene de Dios, dice. Amén, hermanos. No viene de otro lado. Podemos pedir a otras cosas, en este caso, que hacen la gente secular que no conoce, ¿no? Piden y se les da, también se les da, pero no es como ellos piensan. Ustedes saben que cuando le piden a otra cosa, a otras deidades, hermanos, puede cobrarte, puede costarte más. Amén, hermanos, y eso es peligroso para nosotros como cristianos. Escuchamos a amigos que nos dicen que están mal de salud, que están mal en cuanto a su conducta. Ellos no piensan que esto es porque están apartándose de Dios. ¿Y dónde recurren? A curanderos, a médicos así que hacen con otras cosas. Les sana momentáneamente, temporalmente, pero después la cosa es peor, porque están recurriendo a eso, hermanos. Yo tengo una vecina que hace eso, ¿no? Estaba mal, dice que estaba con psicólogos, pero eso es parte de un trabajo de un psicólogo. Aquí podemos decir que la ciencia sí ayuda a la ciencia. Yo tengo que ir a un médico porque estoy mal, ¿no? Pero más tengo que entregarme a Dios. Estoy un poco deprimido, con ansias, tengo que ir a un psicólogo, evidente, pero más tengo que aferrarme a la palabra de Dios. No estoy diciendo que no tienen que ir a un psicólogo, no tienen que ir a un médico, no. Tenemos que aferrarnos primero a esto, hermanos, la palabra de Dios. Amén, hermanos. No por lo que alguien dice que no es eso cierto, yo también en mi casa puedo orar, puedo leer la Biblia. No, hermanos, aquí dice, como estamos aquí, hermanitos, entre dos, donde están dos o tres, ahí estoy yo, dice. Amén, hermanos. Y yo estoy seguro que Dios está aquí con nosotros. Entonces, mediante su palabra, nosotros tenemos que pedir eso. Pero, hermanos, nosotros vamos a ir ahora a desglosar un poquito de este tema, porque es importante que estemos leyendo la Biblia y mediante eso orar a Dios para que nos bendiga. Amén, hermanos. Muchos se preguntarán, ¿de dónde viene la Biblia? ¿De dónde vino la Biblia? Dicen otros, no, han escrito simples personas que ni siquiera tienen estudio, no son letrados, son pastores, pescadores, ellos han escrito. Pero inspirados ¿por qué, hermanos? Inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios mismo escogió, dice, hermanos, muchas personas para que escribieran lo que Él quería mandarnos. Ha escogido, hermanos. Nosotros tenemos que entender que no ha escrito cualquiera. Si ha escrito un pescador, evidentemente ha escrito uno que tenía, por decir, ¿no?, que ellos era un agricultor, uno que era de otro oficio, que no era letrado, como ellos dicen, pero Dios le ha escogido. ¿Por qué? Porque Él ha querido que ellos escriban, hermano. Nosotros no podemos refutar, no podemos decir, pero no, si él era un carpintero. No, hermanos. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia manda. Nosotros tenemos que ser bíblicos, hermanos. Amén. No tenemos que desviarnos, no decir, no, pero esta teoría dice esto, este autor dice esta otra cosa. No, hermanos. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Vamos a ver en lo que dice Dios, que ha encargado a muchas personas mediante el Espíritu Santo que escribieran la Biblia. Vamos a ir a 2 Timoteo, por favor, a 3:16. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto, decir la verdad, actuar en lo que es. Eso es justicia, hermanos. Entonces, la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. Una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Entonces, la Biblia nos enseña, nosotros tenemos que aprender, hermanos. Por eso es necesario la Biblia. Amén. Otro texto que vamos a leer, hermanos, es 2 Pedro 1:21. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Pedro 1:21? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino por los santos hombres de Dios, que de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esto es que no es la voluntad del hombre, no es que el hombre ha querido escribir la Biblia, hermanos. Amén. Ha sido dice que Dios ha hablado inspirado, perdón, dice aquí que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no pensemos, hermanos, que la Biblia ha sido inscrita e inspirada por los hombres. Amén. Pero hermanos, nosotros decimos, ya sí hay eso, pero nosotros podemos aceptar que ha sido esto ya, pero ¿será que necesitamos? Nosotros necesitamos muchas cosas, hermanos. Necesitamos un vehículo para transportarnos, para trasladarnos de un lugar a otro. Necesitamos dinero para solventar nuestros gastos. Necesitamos, decía, este aparatito, ¿para qué sirve? Para comunicarnos, para hablar con los familiares, con los vecinos. Tenemos un trabajo ahí. ¿Cuán más, Señor, con cuánta más razón necesitamos de la Biblia? Amén. Y la Biblia vale. En una ocasión decía, hermanos, todo lo que necesita vale. Todo lo que se necesita vale. Amén, hermanos. Y nosotros necesitamos de la Biblia. Necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros la Biblia es muy importante, hermano. Vale mucho. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender lo que Dios nos quiere decir estudiando su palabra? Entonces la Biblia es el libro de hoy y va a ser siempre el libro por todos los tiempos, porque dice su palabra no pasará. Amén, hermanos. Nadie puede vivir, hermanos, una vida en plenitud sin conocer lo que es la palabra de Dios. Yo puedo vivir tranquilamente, puedo tener mi familia, puedo tener un trabajo, puedo tener todo lo que un hombre desea, pero no voy a vivir a plenitud si no conozco la palabra de Dios. No puedo tener trabajo, no puedo tener familia, no puedo tener nada, pero si tengo la palabra de Dios, puedo vivir en plenitud, hermanos. Amén, porque Dios me escucha, Dios me oye. Él tiene tiene los tiempos perfectos, hermanos, para nosotros. No hay que preocuparnos. La palabra dice que no nos preocupemos por lo que va a pasar mañana, por lo que puede ser mañana. Amén, hermanos. Si hoy estamos en aflicción, estamos en preocupación, desesperados, entreguemos todo a Dios mediante la palabra, que hay muchas historias de cómo sus siervos, sus hijos han pasado, hermanos, y han sido bendecidos doblemente. Veamos la vida de Job. Amén, hermanos. Él era un hombre rico, poderoso, tenía todo, ya podemos imaginarnos, hermano, pero se le ha sido quitado. Y será después que ha visto que Dios es fiel, este hombre, su siervo, lo ha bendecido doblemente. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que aprender de aquí. Hay muchas teorías que nos pueden mostrar otras cosas, hermanos, especialmente aquellos que nos quieren hacer dudar, nos quieren desviar, quieren que nos alejemos de la palabra de Dios. Hoy especialmente hay muchos libros, si nosotros vemos en Wikipedia hay unos libros que hasta nos hacen dudar, ¿no?, de nuestra misma existencia, pero nosotros no tenemos que hacer caso, hermanos. Aquí está nosotros lo que necesitamos, hermanos, en la Biblia, en este libro, un libro poderoso, un libro que te puede, hermanos, hacer entender en qué estás bien, en qué estás mal, en qué estarías bien, sirviendo a Dios, siguiendo sus pasos de Dios. Aquí te manda que amemos a nuestros hermanos, que seamos reverentes con nuestros padres. Dice que tenemos que a ellos cuidarlos, protegerlos. También nos dice a los papás que tenemos que corregir a nuestros hijos. Todo, hermano. Pero en otros libros no. Son muy apartes. Los que estudiamos una carrera solamente nos va a mostrar esto. A los médicos les mostrará solamente de la ciencia, a los ingenieros solamente de los números, qué sé yo, pero aquí está todo, hermano. Amén. Por eso es importante, por eso necesitamos la Biblia. Queremos vivir una vida plena, aquí está, hermanos, en la palabra de Dios. Y para eso voy a invitarlos a leer, hermanos, Mateo 4:4. Vamos a Mateo 4:4, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es cuando Jesús fue tentado, ¿no? Cuando fue los 40 días, 40 noches en el desierto. ¿Qué dice? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios, hermanos? La Biblia. Por eso es un libro importante, la Biblia, hermanos. Nos falte algo, como les decía anteriormente, trabajo, familia, qué sé yo, no solamente de eso vamos a vivir. Amén, hermanos.
porque dice, ¿no?, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso, hermano, nosotros necesitamos la Biblia. Amén. No tenemos que preocuparnos, hermanos. Yo digo eso siempre, ¿no? Cuando vemos a un amigo, un familiar que está en preocupación, algo, decir, no te preocupes, Dios tiene su tiempo. Amén, hermanos. Y pero cuando leemos la Biblia, cuando estamos con la Biblia, ya tenemos la Biblia, sabemos de todo, pero a veces, ¿cómo podemos confirmar lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo podemos confirmar? ¿A través de qué? De la palabra, perdón, de la confianza que Dios nos da a nosotros, es mediante su voluntad. Amén. Yo puedo esperar en Dios, entonces voy a confiar. Amén, hermanos. Voy a confiar en Dios, porque hay que perseverar. En una prédica anterior el pastor nos decía, no es pedir por pedir, hermano. Yo no puedo pedir cosas que no necesito, cosas que realmente otros piden por pedir. Yo quiero esto, teniendo eso piden otro. No, hermanos. Nosotros tenemos que pedir lo que necesitamos. Y primeramente la salvación, arrepentirnos, que Dios nos perdone, nos salve, hermanos. Eso tenemos que pedir. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Leyendo, estudiando, escuchando su palabra, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces tenemos que confiar en eso, hermanos. Tenemos que confiar en la Biblia, sí. ¿Por qué? Porque ahí esa es la palabra de Dios. Es palabra verdadera, hermanos. Y todas las promesas que hay en la Biblia, hermanos, se cumplen con seguridad. Pediremos en oración, hermanos, Dios va a cumplir, pero en su debido tiempo. No hay por qué desesperarnos. Amén. Muchos de los cristianos, de los que han estudiado la palabra, han escudriñado, a veces se desesperan y abandonan el camino de Dios. Pero ellos no sabían que Dios estaba guardando cosas mejores en lo posterior para ellos. Pero muchos se han rendido, hermanos. Nosotros sabemos, quizás conocemos, pero hay que alentar a los hermanos. Para eso es la palabra que dice que llevemos el evangelio. Amén. Entonces, para eso, hermanos, para ver esta parte, yo les invito a que vayamos a Juan 17, por favor. Juan 17, ¿qué dice la palabra? Cuando Jesús está orando, ¿no?, por sus discípulos, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, hermanos. Y de la verdad no se puede dudar, no se puede desconfiar. Amén, hermanos, porque su palabra es verdad. Él decía, no, estos mis discípulos están en el mundo, pide que les proteja, ¿no?, cuando va a orar por los discípulos. Por eso le dice, no, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que actuar en verdad. ¿Qué quiere decir eso? En su palabra. ¿Dónde está su palabra? En la Biblia. Muchas veces nosotros nos quieren decir, ¿no?, ¿has leído la Biblia? Por hacernos, sí. ¿Y en qué parte de eso? Tenemos que leer, tenemos que explicarles, tenemos que hacerle entender que no solamente que aquel que ha leído, yo pienso, no he visto que un autor, ¿en qué tiempo has leído la Biblia? Yo he leído en 4 años, pero bien leídos. Vos, no, yo en 2 años. Vos, no he leído, pero sabes todo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quieren hacer tropezar, quieren hacer caer, quieren hacer desanimar, quieren desalentarnos, pero no, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en Dios y Dios está en su palabra. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que decir que ellos están errados porque, como dice su palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. ¿Sí? Y dicen muchos, no, que la Biblia ya es antiguo, no es ya de utilidad para nuestros días. No, hermanos, les decía, la Biblia siempre su palabra no va a pasar. Amén, hermanos. De ninguna manera la Biblia va a pasar, hermanos. Es un libro que habla de todo lo que nosotros necesitamos. Solamente usted y Dios sabe, hermanos, lo que necesita en su corazón y en su pensamiento. Parecemos a veces, ¿no?, que estamos afligidos. Dice, ay, pobre hermanito, parece que está preocupado. No sabemos, hermanos, solo Dios sabe. No tenemos que nosotros ir a juzgar. Amén, hermanos. Entonces la Biblia no es como ellos piensan. De ninguna manera la Biblia es un libro de hace tiempo, para tiempos pasados. No, hermano. Amén. La Biblia es palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Amén, hermanos.
A ver, veremos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice que es la palabra, hermanos? Viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Imagínense, hermanos, esto es lo que dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces nosotros tenemos que confiar, hermanos, en lo que dice la palabra. No es que digan, no, este libro ya es antiguo, no es para nuestros tiempos. Hay teorías más actuales, hay teorías más certeras, hay pensamientos de autores más convencionales que nos pueden animar. No, hermanos, aquí en la palabra, en la Biblia está todo, hermanos. Los que han leído teorías, los que hemos leído quizás pensamientos de autores ajenos a la palabra, pueden decir otras cosas, pero no están en lo correcto, no están en la verdad. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la verdad? La palabra, hermanos. Amén. ¿Y cómo puede ayudarnos la Biblia, hermano, en nuestra vida cotidiana? Les decía, necesitamos otras cosas como una movilidad, un celular, ropa para abrigarnos, qué sé yo, pero eso nos ayuda cotidianamente, pero pasajeramente. Se arruina mi celular, ya no me sirve ese día. Se arruina el coche, ya no sirve ese día, no me ayuda ese día. Pero ¿qué me puede ayudar todos los días, hermanos? La Biblia. Amén, la palabra. Esta palabra no va a pasar, como decía, hermanos, la palabra de Dios no se va a deteriorar, no se va a gastar, no se va a arruinar, como dicen, no se va a descomponer como la cosa material, no. Esta palabra es para cada día, hermanos. Amén. La Biblia nos enseña a vivir una vida útil y significativa que agrade a Dios. Si nosotros conocemos la Biblia, entendemos la palabra, hermanos, vamos a vivir una vida muy útil, hermanos. ¿Útil en qué sentido? Ayudando a nuestros semejantes, enseñándoles la palabra. Y hermanos, si nosotros hacemos esa vida útil, vamos a agradar a Dios. Amén. Si conocemos la Biblia, entendemos la Biblia y no hacemos una vida agradable, Dios no se va a agradar con nosotros. Una vida útil tenemos que ser, hermanos. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que leer este libro, que es importante. Yo sé que leemos muchos libros, pero este libro es más importante, hermanos. Decir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares, tienes que leer la Biblia. Les comentaba, hermanos, decía un amigo, le invité a la iglesia, vamos a la iglesia, quiero invitarte a un culto. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Yo qué te he hecho? ¿Se dan cuenta? No es que haya hecho, no es que nosotros queremos hacer que él se sienta bien, entienda la palabra y que entienda que su alma tiene que ser salva mediante la palabra. Amén, hermanos. ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, 2 Timoteo 1:17, lo mismo que del libro anterior, pero un versículo más adelante. ¿Qué dice en Timoteo, 2 Timoteo 17? Segunda Timoteo 17 dice, un ratito, Segunda Timoteo 1:17. Sí. Perdón, 3:17, perdón. Sí, 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como hemos leído en el versículo anterior, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Para ser útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener una vida agradable a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí?
A ver, leeremos este libro más, hermanos, el Salmos 119, 5. Perdón, 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. ¿Qué dice que es la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la Biblia, hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es? Lámpara en nuestro camino. Perdón, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Esa es la Biblia, hermanos, este libro importante. ¿Qué es una lámpara, hermano? Aquello que alumbra, ¿verdad? En la oscuridad. Estamos en un sendero, estamos en un camino, estamos en un cuarto oscuro. Y si encendemos la lámpara, va a ser luz. Amén, hermanos. Y esa es la palabra. Tenemos que entonces entender que no tenemos que dejar de un lado lo que es la verdad, en este caso la palabra, que es lámpara a nuestros pies. Amén, hermanos. Lumbrera en nuestro camino. ¿Alguna vez usted, hermano, cuando ha manejado de noche, ha manejado sin luz? ¿Y cómo le ha ido? ¿Verdad? ¿Alguna vez ha entrado a una calle sin luz, hermana, cuando está lloviendo y oscuro? Imagínense. Pero si tenemos luz, hay paz, hay tranquilidad. ¿Se da cuenta? O entramos a una habitación sin luz, no sabemos dónde está, tenemos miedo a chocarnos, a tropezarnos, a caernos. Pero si hay luz, caminamos seguro, porque sabemos dónde están las cosas. Sabemos que no tenemos que pisar, que no tocar, porque hay luz. Es igual la palabra, hermano. Si tenemos la palabra que es luz, sabemos qué hacer, qué no hacer, qué cosas no tocar, qué cosas no tocar, qué cosas decir, qué no cosas decir, qué no decir. Amén, hermanos. Pero si estamos en oscuridad, no tenemos la palabra que es la verdad y la luz. No, hermanos, estamos quizás no haciendo caso a lo que Dios nos manda. Amén. Y leyendo todo, hermano, la Biblia, entendiendo, no todo, por si acaso, nosotros no, por eso tenemos nosotros que aprender, hermanos, de la palabra. Pero de todo eso que hemos conocido, quién ha escrito, cómo ha sido inspirado, si es útil, demás cosas, ¿qué beneficio trae la Biblia, hermanos? La palabra de Dios. Os dicen, no, es momentario, yo voy de lunes a viernes hago mi vida normal, el sábado leo la palabra, o como suelen algunos solamente domingo, y después no pasa nada. No, hermanos. La Biblia nos guía, hermanos, nos da seguridad, como decía, hacia el camino de la salvación. Amén. Ese es el beneficio que tenemos. Podemos encontrar una vida eterna. Amén. Compartir, enseñar a los hermanos, a la gente, para que tengan una vida eterna, hermanos, es mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia. Amén. Ese es el beneficio y eso nos da felicidad, hermanos. ¿Quién no está feliz cuando nuestro nombre está anotado en el libro de la vida? Amén. Estás en una lista de un equipo, hermano, que va a jugar. Antes de entrar lo borran. ¿Cómo se siente? ¿Se dan cuenta, hermanos? Solamente van a entrar 5 personas. Usted está en la lista, hermana, pero al último lo borran. Está en una lista para entrar a un lugar, invitada especial, pero al último lo borran para que no entre. ¿Cómo se siente? Mal, ¿verdad? Triste, de pena. Pero yo he venido a eso. Pero ¿y que me hayan borrado? Hasta nos podemos poner a llorar, a desesperar, no sé. Yo estoy en una lista, hermano, usted va a venir, sí, ya anotado cómo se llama, un número de carnet, número de celular. Y al último, usted ha sido borrado de la lista. Nosotros no queremos eso, hermanos. Amén. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y por muchas acciones, por no leer la Biblia, por no leer la palabra de Dios, no queremos ser borrados, hermanos. Amén, hermanos. Sí. Habíamos leído nosotros un libro, Wasted Years, en inglés, Años Desperdiciados, donde dice, no, en vano recorres el camino y al último no sabes dónde llegar. ¿Sí? Muchas veces nosotros necesitamos, pero no lo usamos. Necesitamos de la palabra, pero no lo usamos. Amén, hermanos. ¿Usar en qué sentido? Leer, redarguir para poder entender, hermanos. ¿Sí? Hay Biblias, hermanos, con un lenguaje más comprensible, si vale el término. ¿Cómo lo llaman eso, hermanos? Cuando es con palabras más. Yo tengo una Biblia al día. La Biblia al día es que te enseña con palabras más comprensibles, quizás. ¿No? Pero es la misma palabra de Dios.
algunos que no entendemos tenemos que ser hermanos. Amén. Pero leer la Biblia, leer la palabra, hermanos, para tener una vida eterna. Vámonos, por favor, a 2 Timoteo, para ir terminando, 3:15. 2 Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Perdón, paráfrasis se llama eso, ¿no? Parafraseado, hay una Biblia parafraseada, ¿no? Me estaba olvidando términos, paráfrasis, ya. 2 Timoteo 3:15, ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros que sabemos, conocemos la palabra, tenemos que enseñar especialmente a los pequeños, a los que están creciendo, hermanos. ¿Sí? Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación, para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. A veces la niñez, hermanos, muchos de nosotros no hemos podido, no hemos sabido, no hemos tenido ese privilegio, porque es un privilegio, hermanos, es un orgullo, es un placer poder que los niños desde temprana edad estén en la casa de Dios, en el camino de Dios. Pero nosotros hemos aprendido gracias a que nos han hablado, nos han predicado. Amén, hermanos. Esa es la clave, entonces. Por eso es el gran beneficio que tiene esa palabra de Dios, que es la Biblia. Amén, hermanos. Y con este versículo terminamos en Juan 20:31, por favor. Juan 20:31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué vamos a leer la Biblia? ¿Para qué vamos a estudiar, hermano? Para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Amén. Ese es el beneficio, hermanos, de tener una vida eterna, el de leer la palabra de Dios, el de compartir con nuestros semejantes. Nos ayuda, es importante y es urgente que lo leamos, hermanos, y que sepamos entender que este es el libro más importante de nuestras vidas, que su palabra no va a pasar, hermanos. Amén. Leemos textos, literatura que pasan, hermanos. Algunos lo siguen leyendo, pero ya no son de tanta importancia, de tanta relevancia. Usted, hermano, se ha educado con Alma de Niño, hermano. Alma de Niño, había otro, Alborada, ¿no? Alma de Niño, Alborada, ¿no? Si ya no lo usan, entonces eso ha pasado. Ahora había obras literarias, no sé qué, leíamos, pero ahora ya son otras. Lo siguen leyendo ya, pero medianamente casi nada. Pero este libro, hermano, que es importante, la Biblia, no, hermanos, no, jamás no va a pasar. Amén, hermanos. Entonces tenemos que nosotros entender y saber que este libro es importante, la Biblia. Amén, hermanos. Y mediante su palabra tenemos que pedir en oración que Dios nos mantenga siempre en su camino. Y nosotros tenemos que ser agradecidos, hermanos. Es un privilegio que nosotros solamente estemos aquí en este servicio, hermanos. Dios sabe por qué los otros hermanos no están. Solo sabe el Dios que tenemos, vivo, poderoso, fuerte, omnipresente, omnipotente. No tenemos que juzgar, hermanos. Amén. Y por eso vamos a pedir a Dios en oración. Primero vamos a dar gracias por su palabra. Vamos a pedir en oración por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Tenemos todos nosotros muchas necesidades, hermanos. Todos tenemos necesidades. Pero Dios solo sabe cómo Él nos va a responder. Amén. Especialmente en estos tiempos. No sabemos qué será, qué puede pasar más allá adelante en este tiempo, hermanos. Pero Dios sí sabe. Nosotros sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermanos. Eso es en cuanto quería compartir esta noche, hermanos, en lo que es acerca de la Biblia. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra a Dios. Amén. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros
compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.